En este miércoles continuamos con la serie de límites saludables. Y la semana pasada damos como introducción cómo establecer límites es de mucha importancia para nuestras vidas. Sin duda alguna, creo que esta serie va a marcar un antes y un después de lo que Dios va a hacer, hablar y enseñarnos a cada uno de nosotros. Los límites son buenos. Dígale al que está a su lado, los límites son buenos porque son saludables para mi vida, dígale. Yo necesito, dígale que está a su lado, establecer límites para tener una vida saludable y placentera. Amén. Muchas de las veces cuando no sabemos poner o establecer límites, vamos a vivir cargados en esta vida. Vamos a vivir saturados, vamos a vivir frustrados. Vamos a vivir con cargas que literalmente venimos como con un peso en nuestras vidas porque no hemos aprendido a definir y establecer límites saludables en nuestras vidas. Es importante y es necesario para su salud física, mental como espiritual. Si no, usted se va a drenar y se va a cansar y va a querer aventar todo por ahí. Es importante. Y en este segundo miércoles quiero compartir como primer tema, no sobrepases los límites de Dios que Él estableció. No sobrepases los límites que Dios estableció. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios ilimitado? Un Dios que sobrepasa los cielos y la tierra y debajo de la tierra. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, Él es ilimitado. Nosotros los seres humanos somos limitados. Muchas de las veces no alcanzamos a ver o a lograr ver más allá de lo que ya Dios puede y quiere y desea hacer a través de usted y a través de mí. Porque nuestra vista es limitada. Pero gracias a Dios que tenemos a un Dios ilimitado. El que está sentado en el trono, todo lo ve. La palabra de Dios dice que los cielos cuentan la gloria y la grandeza de nuestro Señor, y la tierra es el estrado de sus pies. El Dios que todo lo puede hacer es el Dios que estableció límites entre el ser humano para que el ser humano pueda vivir de acuerdo a la voluntad, al propósito y a la palabra de Dios. Si usted y yo no vivimos de acuerdo a la palabra, entonces vamos a sobrepasar límites que están escritos en la palabra de Dios para que usted y yo no podamos sobrepasarlos y traiga consecuencias graves a nuestra vida espiritual y a nuestra vida física también. Y desde la eternidad Dios estableció límites. Es decir, Dios estableció cosas para el ser humano para que no las pueda traspasar. O es más, podemos pasarlas, pero cada vez que usted y yo traspasamos esos límites, tenemos que entender que van a haber consecuencias, ¿verdad? ¿Está aquí, iglesia? ¿Sí? No se me vaya a dormir, por favor. Cada vez que usted y yo traspasamos los límites o la línea que Dios estableció, van a haber consecuencias. Diga, van a haber consecuencias. Dile que está a su lado. No tienes que traspasar la línea de Dios, dígale. Porque si no, vas a tener consecuencias. Y cada vez que usted y yo desobedecemos algo de Dios, la consecuencia no es buena. Obviamente, muchas de las veces podemos decir, pero ¿cómo es que un Dios tan grande, un Dios tan lleno de amor, pueda estarnos castigando de esta forma o de esta manera? No, Dios no castiga a nadie. Es nuestra desobediencia que nos lleva a traer consecuencias negativas y malas a nuestra vida, porque usted y yo estamos traspasando los límites de Dios. ¿Está aquí? Dios es un Dios ilimitado que puede hacer cualquier cosa grande en cada uno de nosotros. Dígale que está a su lado. Dios quiere hacer cosas grandes a través de ti. Bueno, parece que no se la cree. Dios quiere hacer cosas grandes a través de ti. Pastor, pero es que mire cómo soy yo. Mire de dónde vengo. Soy el más humilde, soy el más sencillo. Así te quiere Dios. Bueno, esta palabra parece que es para el pastor. Así te quiere Dios, iglesia.
Dios te quiere usar, un Dios ilimitado quiere usar nuestras vidas para manifestar su gloria y su poder. Desde el principio, Dios creó, formó y estableció límites entre el ser humano, porque sabe y conoce la naturaleza del ser humano. ¿Usted se conoce, iglesia? Sí, yo me conozco. Yo sé que si yo traspaso límites de lo que Dios ya estableció sobre mi vida, van a traer consecuencias catastróficas a mi vida personal, y no solo a mi vida personal, sino a los que están a mi alrededor. O sea que una mala decisión no solo te afecta a ti, sino que también afecta a todos los que están a tu alrededor. Así que hay que tener cuidado, porque muchas de las veces pensamos, es que soy yo, no, también afecta a los que están contigo también. O sea, entonces desde el principio Dios creó los límites, porque conoce la naturaleza del ser humano. Él sabe que comúnmente estamos luchando con esta carne. Solo que usted sea de Júpiter y de Marte no está luchando con la carne. Pero mientras vivamos en esta tierra, usted y yo vamos a estar luchando constantemente todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la carne no quiere nada del espíritu. La carne no desea nada de palabra. La carne no desea venir a la iglesia, porque la carne se mata a través del Espíritu Santo de Dios. El único que puede dominar la carne es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante alimentar más el espíritu que la carne, porque si alimentamos más la carne, los frutos van a ser de muerte. Mientras que si alimentamos el Espíritu Santo, los frutos van a manifestarse en usted y en mí. Por eso es que todos los días, cada vez que nos levantamos por la mañana, es una lucha, iglesia. Usted no quiere orar, usted no quiere leer Biblia. ¿Por qué? Porque la carne solo quiere estar haciendo las cosas de la carne y se oponen entre sí. Y es una lucha constante todos los días. ¿O solo el pastor lucha con eso? Todos, ¿verdad? Todos luchamos con eso. Dios conoce la naturaleza caída del ser humano. Él sabe que, mira cómo un Dios tan grande desde el principio nos dejó el manual de instrucción. Levante su Biblia. Desde el principio Dios nos dejó un manual de instrucción para que vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Obviamente la palabra de Dios se tiene que obedecer y se tiene que practicar. La práctica nos va a llevar a poder obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios. Usted estudia la palabra, pero conforme estudia tiene que obedecerla también, porque si no nada más se queda en puro conocimiento. Y el conocimiento es bueno, pero la práctica nos lleva para poder manifestar y qué es lo que Dios desea y quiere que vivamos a través de las Escrituras. No es como el pastor desea vivir, sino como dice la palabra de Dios. Y no tengo que traspasar esos límites. Tengo que vivir de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios que está escrito en la palabra de Dios. En el momento que yo me salga de este límite, en el momento en que yo ignore la palabra de Dios, en el momento en que yo rechace la palabra de Dios, en el momento en que yo excluya la palabra de Dios de mi vida, es en el momento en el cual yo me voy a descarriar y voy a vivir de acuerdo como yo quiero vivir y como yo deseo vivir y como la carne desea vivir. Por eso la vida del cristiano se tiene que manifestar siempre en tres principios gloriosos para su vida: en el ayuno, en la oración y en la palabra de Dios. Usted no puede vivir sin esos tres principios. Si usted deja de vivir de esos tres principios, está propenso a vivir fuera del límite y de la voluntad de Dios sobre su vida. Por eso es que hoy vemos a tanta gente trayendo consecuencias graves a su vida porque no ha entendido que la palabra es nuestro manual de vida y de instrucción para esta vida aquí en la tierra. La palabra nos va a enseñar, la palabra nos va a dirigir, la palabra nos va a corregir. La palabra de Dios dice que es lumbrera a nuestro caminar. Es decir, íbamos caminando por el lado equivocado, pero llegó el evangelio, llegó la palabra de Dios, alumbró tu entendimiento, alumbró tus pensamientos. De la oscuridad pasaste ahora a la luz admirable de Cristo Jesús.
Estábamos perdidos, iglesia, vagando sin Dios y sin ninguna esperanza. Pero la palabra se nos reveló en nuestros corazones. La palabra se hizo rema en mi corazón. La palabra entró a mi mente y entró a mi corazón y empezó a manifestar las obras que están escritas en ella misma para poderlas manifestar en esta tierra. Dele gracias a Dios porque la palabra está en nuestra vida y en nuestro corazón. De hecho, hay un proverbio donde dice que tenemos que atarla a nuestro cuello. Así como usted trae su cadena bonita de 21 quilates o 50 quilates, así traiga la palabra también, ¿verdad? Diga, Señor, que tu palabra esté en mi cuello y cada vez que quiera sobrepasar esos límites pueda entender tu palabra y pueda tu palabra, Señor, que ya esté en mi corazón, cobrar un efecto sobrenatural en mi vida para no sobrepasar los límites, Señor, porque entendiendo que si yo sobrepaso un límite, van a haber consecuencias para nuestra vida. ¿Cuántos saben que aquí para manejar hay límites para usted manejar? Usted no puede manejar como usted quiere, ¿verdad? Hay límites establecidos. Y si usted y yo pasamos esos límites o sobrepasamos esos límites, le van a prender el árbol de Navidad, hermano. Y le van a dar un tremendo tiquezote ahí también. Y va a decir, hijo Jesús, ¿por qué no le bajé el gas? ¿Verdad? Aquellos que le gusta pisarle todo el acelerador. ¿A quién le encanta pisarle todo el acelerador? ¿Quiénes son pie largo aquí? Que le encanta meterle hasta, pobre Carlos, ya llegó todo, ya cálmate. Ya llegó todo, cálmate, camarada. No le pises más. Hay límites establecidos, hermanos. Todo está bajo límites. Los gobiernos ponen límites porque si no esto fuera un caos. Cristian, ¿verdad? Los gobiernos ponen límites porque si no esto fuera un caos. Cada quien hiciera lo que bien le parece. Y Dios es un Dios de orden. Y como es un Dios de orden, establece gobiernos y autoridades para que pongan orden y pongan límite donde tiene que poner límites y orden. Porque a nadie le encanta el orden. A todo mundo le encanta el desorden. ¿Verdad? Hay fiesta, invíteme para hacer desorden. No. ¿Verdad? Hay pachanga, ¿a qué va usted? A hacer desorden. Hasta las 2, 3 de la mañana. Dios es un Dios de orden. Y desde el principio Dios estableció los límites para que usted y yo aprendamos, escuche, aprendamos, diga, tengo que aprender a vivir bajo los límites establecidos de Dios. No tengo que sobrepasarlos, porque en el momento que los sobrepase, consecuencias van a venir a mi vida. Tenemos que vivir bajo los límites de Dios. Los límites nos dan dirección. Los límites nos dan un orden. Los límites establecen parámetros a seguir. Es como usted en la casa, ¿verdad? Nosotros que somos padres, levanten la mano a sus padres. Usted pone límites en su casa, ¿verdad? Porque si no empieza a poner límites en su casa, se va a salir fuera de orden el asunto. Ajá, sí, cómo no. Así que padres, póngase trucha ahí. Ponga límites. Porque si no, olvídese. Pastores, que estoy en los United States y aquí la vida es libre. Ajá, sí. Viva libre. Usted puede vivir libre y hacer lo que usted quiera. Pero más sin embargo, cada acción que va en contra de la voluntad y de la palabra de Dios va a traer consecuencias graves a nuestra vida. Los límites establecen parámetros a seguir. Tú y yo podemos sobrepasar los límites, pero no debo hacerlo. Dígale que está a su lado. Yo puedo sobrepasar los límites, pero no debo hacerlo. Dígale, yo puedo, pero no debo. ¿Ves la diferencia? Podemos todos, pero no debemos. Eso es lo importante. Y mira cómo un Dios tan grande nos da el libre albedrío a usted y a mí. Es decir, Él te da a escoger a ti y a mí.
Y basado en lo que usted y yo escojamos, o es de bendición o es de maldición a nuestras vidas. Toda acción buena provoca una bendición para ti y para tu familia. Pero algo que tú sabes que está mal y lo haces, entendiendo que lo que viene no va a ser bueno para ti ni para los tuyos. Usted tiene que entender algo que usted y yo tenemos que entender es que al momento de hacer algo que yo sé que está mal, pero mi cuerpo me dice hazlo porque esa es la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano es una naturaleza caída, la naturaleza adámica. La gente viene cargando con todo ese tipo de maldición, si no es hasta que venimos a Cristo Jesús, conocemos a Cristo como nuestro Salvador, Cristo entra a mi vida, a mi corazón, y Cristo empieza a gobernar mi corazón. Es decir, una vida gobernada por Cristo Jesús se tiene que reflejar en usted y en mí. Usted no diga que es cristiano y anda viviendo como usted quiere y como usted desea. No, eso es mentira, hermano. No se engañe. Si usted es hijo de Dios, Cristo habita en su corazón, Cristo tiene que tomar el control de su vida y tenemos que reflejar a Cristo en todo y por todo. Es decir, porque somos hijos de Dios y porque somos hijos de Dios, reflejamos el carácter de Cristo. Hay muchos que dicen del tal palo está la astilla. ¿Sí? ¿Conoces ese dicho? ¿Y a quién salió el papá? Sí, pues de tal palo está la astilla, míralo. El papá era un tremendo, el hijo es un tremendo. ¿Verdad? Así dicen allá en Honduras. No, pues salió el papá. Y de guapo al papá. Y de feo al tío. ¿Verdad? ¿Cuántos hijos chulos tienen ustedes, verdad? Mis hijos están guapos. De tal palo está la astilla. Si somos de Cristo, tenemos que parecernos a Cristo. No al mundial, no al mundo. No invente, no se engañe. Si es de Cristo, parezcase a Cristo. La gente que no tiene a Cristo se parece al mundo. Y todavía, de cierta forma, como que tienen una cierta excusa para decir, ¿sabes qué? Pues yo no tengo a Cristo en mi corazón todavía. Y yo creo que hoy en día nadie está exento a no conocer de Cristo ya. Yo creo que no hay gente, ¿cómo se le dice eso? Que neófitos o como que no conocen del evangelio de Dios. Yo creo que es una excusa, absurda para poder seguir viviendo como ellos desean vivir. Porque al tiempo de hoy, donde hay muchas plataformas y muchas maneras donde el evangelio está siendo expuesto, está siendo predicado, yo creo que ya no hay excusa, iglesia. Ya no hay excusa de que la gente no quiera o no conozca de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque hasta están las plataformas sociales y el evangelio está llegando a niveles donde tiene que llegar, porque ese es el cumplimiento de la palabra de Dios. Antes que Cristo venga, dice que el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo para que nadie tenga la mentira y la excusa de decir, a mí nadie me explicó, a mí nadie me dijo que había un Cristo, que había una condenación eterna y una salvación eterna, y Cristo viene, pero antes el evangelio se tiene que predicar a toda criatura para que cuando estemos en el cielo nadie tenga la excusa de que nadie le habló. Así es que en la manera que usted pueda, exponga el evangelio de Cristo Jesús. Ya deje de estarle diciendo, ¿viste la serie? ¿Viste cómo quedó el fútbol? No, dígale, Cristo te ama. Arrepiéntete porque Cristo viene pronto. Esa debe de ser nuestras pláticas, iglesia. Ya no tenemos que perder el tiempo en tonterías. Hay que enfocarnos en lo que necesitamos estar enfocados. En pregonar el evangelio, en que otros conozcan a Cristo Jesús. Que la necesidad que tú estás viendo fuera sea una oportunidad para presentar a Cristo como alguien que traiga solución a una vida perdida. Pero no lo hacemos porque nos da vergüenza, ¿verdad? ¿Quién les da vergüenza predicar a Cristo? No debería darnos vergüenza. Porque la Biblia dice
que el que se avergüence de él aquí en la tierra, también él se va a avergonzar de él ahí en el cielo. Imagínate qué tremendo eso. No te avergüences. Dígale que está a su lado, no te avergüences. Predica a Cristo, dígale. Tú y yo podemos sobrepasar los límites, pero no debemos hacerlo. Podemos, pero no debemos hacerlo. Podemos, pero no debemos. Porque al momento de sobrepasar los límites estamos violando una ley establecida por Dios. Y cada vez que violamos una ley hay consecuencias. ¿Cuántos saben eso? Que cada vez que usted y yo sobrepasamos un límite, estamos expuestos o viene la consecuencia a nuestra vida personal. Y a lo largo de la historia vemos cómo grandes hombres de Dios sobrepasaron y violaron límites que Dios había puesto en sus vidas. Y un gran ejemplo es el de Adán y Eva. Desde el inicio de la creación, Dios tiene la brillante idea de decir, voy a crear el mundo, voy a crear los cielos y la tierra. Pero no solo eso, voy a hacer al hombre y a la mujer para que puedan habitar en este mundo y puedan llenarla y puedas sojuzgarla. Pero habían instrucciones específicas por parte de Dios. Diga, hay instrucciones específicas por parte de Dios. Y la instrucción que Dios les había dado es que no tenían que comer del árbol que Él les había dicho. Pero la naturaleza, ahí es donde entramos otra vez, la naturaleza del ser humano es ir a pesquisar, ¿verdad? ¿Será cierto? A mí se me hace que es mentira. A mí se me hace que es puro rollo, es puro cuento, ¿verdad? Y estamos con esa naturaleza. La naturaleza nos atrae hacia hacer las cosas que Dios nos quiere que usted y yo hagamos. ¿La agarró o no la agarró? La misma naturaleza pecaminosa del ser humano que está dentro de nosotros, que lucha constantemente todos los días y que solamente puede ser controlada por el Espíritu Santo, nos lleva o nos conduce a hacer las cosas que Dios puso límite para que usted y yo no podemos sobrepasarlos ni tocarlos. Y hay muchos que dicen, la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Y dice que la serpiente, como era astuta, como era la más astuta de todos los animales, dice que empezó con sus mentiras, con sus engaños, engañó a Eva, le empezó a susurrar a sus oídos, tan sutilmente que Eva poco a poco fue cayendo para poder llegar y sobrepasar el límite donde Dios lo había puesto y establecido, donde le había dicho, no tienes que comer en absoluto ese árbol. De todos los árboles que están ahí puedes comer, pero menos de este, Eva. Pero la naturaleza del instinto de ver qué hay más allá la condujo para poder ver lo que no tenía que ver ni tocar. ¿A alguien Dios le está hablando el día de hoy? O sea que nuestra misma naturaleza con la que luchamos todos los días de nuestra vida nos está conduciendo a hacer cosas que están desagradando a Dios. Por eso es que tenemos que alimentar el espíritu constantemente. Y lo que va a ganar en tu vida es lo que más alimentas a diario. ¿La agarró? Lo que va a ganar y lo que va a sobresalir en su vida es lo que usted y yo alimentamos a diario. Y no estoy hablando de tacos ni de baleada, estoy hablando del espíritu o la carne. O usted alimenta más el espíritu y vive conforme el espíritu y confronta esas tentaciones con el Espíritu Santo de Dios. Pero viene la tentación, entra a su carne, porque esta carne, hermano, esta carne quiere todo lo de este mundo. No desea nada cristocéntrico. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo está en usted y en mí, nos ayuda para poder contrarrestar esos ataques, esas tentaciones y esas atracciones que constantemente todos los días el enemigo está mandando a nuestra vida para hacernos caer, para hacernos tropezar y para desviarnos del plan y del propósito de Dios. No se haga usted del planeta Tierra. Todos los días luchamos, iglesia. No se crea el superarcángel. Y vemos cómo grandes hombres de Dios cayeron. Adán y a Eva
le costó ser separados del huerto del Edén que Dios había creado para ellos dos, por tomar del fruto que se les había prohibido tomar. ¿Alguien está tomando lo que Dios le está diciendo que no tome el día de hoy? ¿Aún ganancias deshonestas? ¿Aún proyectos donde tienes un límite, pero por querer sangrar al cliente le subes más? Esos dueños de compañías. Sí, pastor, pero es que eso es chiquito. No, chiquito, grande es lo mismo. No se engañe. Dios estableció límites porque sabe la naturaleza del ser humano. Él conoce nuestra naturaleza. Mira cómo es un Dios tan bueno. Cómo es un Dios tan bueno que no nos dejó huérfanos, iglesia. Dijo, les enviaré al Espíritu Santo de Dios, porque yo sé que ustedes solos no van a poder. Sin el Espíritu Santo, usted y yo ya no estuviéramos aquí, estuviéramos perdidos en el mundo, estuviéramos descarriados, iglesia. Pero es el Espíritu Santo que ya habita y está dentro de usted y de mí, es el que nos dirige, es el que nos enseña por qué camino conducir o caminar. Es el que nos dice aún aquellas cosas que no están bien dentro de usted y de mí. Es el Espíritu Santo que nos redarguye. Hey, estás mintiendo mucho. Hey, estás murmurando mucho. Hey, estás criticando mucho. Hey, estás difamando mucho. Hey, estás robando mucho. Hey, estás cuestionando todo el tiempo. Es el mismo Espíritu Santo que está dentro de mí. Es el que me ayuda para yo no poder sobrepasar ese límite o esa línea que constantemente el enemigo quiere que yo brinque para poder tomar posesión de mi vida y hacer lo que quiera él conmigo. Porque una vez que usted y yo traspasamos los límites de Dios, van a haber consecuencias, iglesia. Por eso cada vez que usted vaya a hacer algo, primero consulte con el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? Espíritu Santo, dame la dirección. Espíritu Santo, dame la palabra correcta. Espíritu Santo, pon el pensamiento correcto. Espíritu Santo. En todo tiempo tenemos que consultar al Espíritu Santo de Dios, porque lo necesitamos. Porque nuestra naturaleza no quiere el consejo del Espíritu Santo. No lo quiere. Él quiere ser llevado por la naturaleza que está dentro de nosotros todavía, que está siendo dominada por el Espíritu Santo de Dios. Y hay una lucha, dice que chocan entre sí, porque la carne quiere y el Espíritu no. Y hay un estire y un encoge porque el Espíritu Santo quiere las cosas del cielo, las cosas del reino, las cosas de Cristo Jesús. Pero la carne desea todas las cosas de la carne, ¿verdad? Darle rienda suelta a la carne. A Adán y a Eva le costó porque sobrepasó el límite. Le dijo, Evita, no pases por acá. Adancito, póngase vivo con la esposa porque ya le hizo caso a la culebra. Vivo Adán, no se duerma. ¿Quién sabe dónde andaba Adán? Que Evita fue y tomó del fruto que no tenía que tomar. Una instrucción que no obedecieron les costó todo. Un límite que se sobrepasa es una consecuencia más adelante. Saúl sobrepasó los límites, ¿verdad? Saúl sobrepasó una instrucción de Dios, violó un límite y Dios lo desechó como rey. En una ocasión, Dios manda al profeta y le dice, tienes que ir contra esta nación y tienes que acabar con todos. No tienes que dejar a ninguno vivo. Hasta los animales que están ahí, denles cuello.
Pero el rey, como se creía más astuto que Dios y más listo que Dios, vio que el ganado era de buena proporción y muy bien alimentados. Dijo, ¿sabes qué? Voy a conservar esto porque la carnita asada después la vamos a armar la fiesta. Se le vino la brillante idea. Y dice que perdonó hasta el rey de esa nación, que Dios le había dicho, córtamele la cabeza, no tengas piedad de ellos. Lo perdonó, agarró cierta cantidad de ganado. Llega el profeta porque Dios le dice, ve con Saúl porque este tipo no hizo caso, el cabezón. Ve con él. Y llega el profeta y oye el bramido de las vacas y le dice, ¿qué has pasado? ¿Por qué no obedeciste la instrucción de Dios? ¿Por qué violaste el límite y la instrucción que Dios te dio para ti, que era tan específica? Hermano, tú tienes que entender que nuestro Dios es un Dios de gracia, pero también es un Dios que tiene hasta cierto límite que te puede aguantar tus tonteras. Ya no le gustó eso, yo sé que no. Ya le había perdonado varias a Saúl. Y el profeta va y le dice, ¿sabes qué? Dile que está desechado como rey. Que ya hay alguien tras bambalinas que está siendo preparado, adiestrado para tomar su posición de él. Por eso te digo, ten cuidado de sobrepasar los límites que Dios está poniendo. Porque puede traer consecuencias graves espirituales a tu vida, de crecimiento, de formación y del plan que Dios tiene para tu vida. Una simple instrucción lo llevó a ser desechado por Dios como rey del pueblo de Israel. Y usted podrá decir, oye, pero ¿a dónde está ese Dios de gracia? ¿A dónde está ese Dios de amor? Sin duda alguna, Dios es un Dios de amor, es un Dios que extiende la gracia todos los días, pero no abuse de la gracia. No abuse de la gracia. Porque la gracia no es tomar ventaja de lo que ya Dios hizo sobre mí y como ya Dios lo hizo, yo puedo seguir haciendo lo que yo quiero. Claro, usted puede, pero no debe. Usted puede, pero no debe. Aprender de lo que otros pasaron nos ayudará a usted y a mí a no caer en ese error. Diga, tengo que aprender de lo que está escrito en la palabra de Dios. Mire, si usted y yo no agarramos la onda, aún viendo aquellos grandes hombres que fueron usados por Dios, pero Dios en su momento le dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí, camarada, ya, hasta aquí nomás. ¿Quiere que Dios le diga, hasta aquí nomás? Pórtese bien. Obedezca a Dios, que nada le cuesta. Es como cuando usted castiga a sus hijos. Y si salgan cito piteado, más lo van a obedecer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nuestros hijos también llegan a un límite donde dicen, ¿sabes qué? Mira, ya te aguanté muchas. 1, 2, 3, y no haces caso, mijo. ¿Usted quiere vivir bajo garrotazos o qué onda? Para que entienda. En nuestra infancia, así era, hermanos. Yo me acuerdo que yo era el más tranquilito. No sé qué. Pero habíamos varios que traspasamos los límites de nuestros hogares, ¿verdad? Mi mamá tenía una regla en casa donde decía que a las 11 de la tarde, de la noche, el que estuviera ahí se queda y el que no, se queda afuera. Y mi mamá me decía, hijo, te quiero aquí antes de las 11, ya sabes la regla. No, yo llegaba a las 11 del siguiente día. Bien fumigado, hermano. Los catrachos van a saber eso. Sobrepasé el límite. Y al siguiente día mi mamá estaba, ¿qué? Con los brazos abiertos. No, estaba con el cinto ahí. No sobrepases los límites de tu casa, hijos. No sobrepases los límites de papá. Porque papá tiene ciertos límites. Es más, te va a amar, te ama.
pero a veces porque te ama te tiene que corregir y decirte, hey, tranquilo, my friend, porque si no, vamos a darle un par de cinturonazos. Los jóvenes también calladitos. Pastor, ya cállese, pastor. No le dé ideas a mi mamá. El abuso constante a los límites que Dios estableció provoca siempre consecuencias. Y hoy en día, dentro de las iglesias, hay dos extremos muy peligrosos que los cuales quiero tocar. He visto a lo largo de mi caminar en Cristo Jesús. De hecho, yo nací en una iglesia cristiana, me dormía como mi hijo Jaden. Crecí en una iglesia cristiana desde pequeñito. Y en estos tiempos he visto dos movimientos dentro de las congregaciones que creo que son muy peligrosos. El número uno, el espíritu religioso que condena constantemente. Mire cómo Jesucristo reprende a los religiosos de la ley. Váyase rápidamente a Mateo, capítulo 23, versos 1 al 4. Jesús reprendió a los religiosos de la ley porque sabían mucha ley, pero la practicaban muy poco. La practicaban muy poco. Y mire cómo Jesús reprende a este grupo de personas. Dice, entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales. O sea que si usted quería saber algo de la ley, tenía que ir con ellos, porque ellos eran los intelectos, ellos eran los eruditos, los maestros de la ley, sabían la ley de Moisés desde inicio hasta el fin. Cualquier pregunta tenía que ir con ellos, cualquier duda tenía que ir con ellos, porque eran los calificados para ese tipo de tarea. No me lo quite, déjelo ahí, el verso 2. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Verso 3. Dice, por lo tanto, mire la instrucción que les da Jesús. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que le digan. O sea, el trabajo de ellos era dar y expresar y dar a conocer la ley de Moisés tal y como es. No tenían que quitarle ni que ponerle. Y Jesús les dice, por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que le digan, pero le dice algo muy importante. Usted sabe que siempre hay un pero en todo. Pero es que pastor, pero es que mi amor, no, pero no hay nada, dice la esposa ahí enojada, ¿verdad? Dice, pero no sigan su... O sea que el ejemplo es importante, iglesia. Usted y yo tenemos que ser ejemplo ante un mundo que nos está. Tenemos que ser ejemplo. Dice, pues ellos no hacen lo que... ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué duro eso! Y mire quién nos está diciendo. El Maestro Jesús. El erudito por sobre todo hombre. Le dice, no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Verso 4. Dice, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. No mueven un dedo para aligerar la carga. Cuidado con los religiosos de la ley. Hay que tener mucho cuidado, porque son extremos que están llevando a la iglesia a una debilidad y a una división también. Tenemos que tener cuidado con eso. Y como pastor que Dios me ha puesto en esta casa, yo tengo que estar sensible a eso, porque esos movimientos están dentro de las congregaciones. Dije congregaciones, no dije aquí. Congregaciones. Cuidado con los religiosos. El segundo, el grupo que vive o abusa de la gracia.
Pastor, es que ya soy salvo y salvo por siempre. Yo voy a seguir viviendo como yo quiera. Claro, puede seguir viviendo como usted quiera, pero no debe. Son los que abusan de la gracia constantemente. Y mire qué es lo que dice como definición la gracia. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. Dígale, la gracia es un regalo de Dios que no lo merecíamos. Hermano, no merecíamos nada, hermano. Estábamos descalificados. Estábamos destituidos de la gracia de Dios. Pero más sin embargo, Dios en su inmenso amor mandó a su único hijo para morir por ti y por mí. A ti y a mí no nos costó nada, iglesia, más que recibir a Cristo como nuestro Salvador en nuestro corazón y tener una salvación gratuita, inmerecida. No éramos merecedores de nada, iglesia. La palabra de Dios dice que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Y es por eso que la gracia se extendió a nosotros los gentiles, porque Jesús creía que también nosotros éramos merecedores de algo tan valioso que se fue obtenido por un sacrificio en la cruz del Calvario. La gracia es un regalo de Dios inmerecido y gratuito que Dios ofrece a la humanidad. Es un favor y una bendición y una manifestación del amor y la misericordia de la misericordia divina hacia aquellos que no son dignos de recibirla. Todos podemos participar de la gracia, aún hasta aquel vagabundo que usted ve ahí. La gracia está para él también. ¿Verdad, Eli? ¿Verdad, Isaac? Hasta ese vagabundo, cuando va por la rumber y usted se hace loquito y no le quiere dar $1, la gracia está extendida para él también. Bendígalo y dígale, Jesús te ama, Cristo te ama. Los religiosos dicen, te vas a ir al infierno, pero Cristo extiende su gracia y le dice, hey, yo extiendo mi gracia para que vengas también tú conmigo. La gracia es un regalo, no abuse de ella. Diga, la gracia es un regalo, no tengo que abusar de ella. Efesios capítulo 2, versos 8 al 9, mire cómo dice la palabra de Dios. Dios los salvó por su gracia. Cuando creyeron ustedes, no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Es como cuando usted está de cumpleaños, de verdad, y como lo aman, le llevan ¿qué? Regalos. Es un regalo. Es un regalo que no nos correspondía. No calificábamos para eso, iglesia. No calificábamos. Pero es por la gracia, por el amor y por la misericordia de nuestro amado Señor. Es que usted y yo ahora tenemos salvación y vida eterna en Él. No tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Verso 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Mire, hoy en día la gente dice, es que yo no necesito ir a Cristo Jesús. Yo no tengo que recibir a Cristo. Es que yo soy buena persona, yo ayudo a todo mundo. Y qué bueno que usted lo haga, iglesia. Qué bueno que usted bendiga al que está en la calle. Qué bueno que usted bendiga a la familia. Pero el que haga buenas obras no significa que usted va a ser salvo. La palabra de Dios dice, no por obras para que nadie se gloríe. Tiene que haber un arrepentimiento en su corazón de poder recibir a Cristo como su Salvador. Es más, voy a extender la invitación en esta noche. ¿Quiénes aquí han recibido a Cristo como su Salvador? ¿Todos recibieron a Cristo como su Salvador? Asegúrese, por favor, que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque Cristo viene pronto. Y usted tiene que asegurarse que su nombre esté escrito
en el libro de la vida. Porque cuando vayamos al cielo le va a decir, ¿cómo te llamas? Fulgencio. A ver, Fulgencio. No, no estás aquí, Fulgencio. ¿Qué pasó? Señor, es que nadie me predicó. No, no, no. Allá está Moisés y los profetas. Hágales caso. Asegúrese que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Predíquele a sus familiares. Dígale, Cristo viene pronto. La gracia es un regalo de Dios. Hoy en día las personas se burlan de Dios y abusan de su gracia constantemente. Hay una burla constantemente en contra de Dios ahora. Hay una burla en contra de los decretos, de los principios de la palabra de Dios. Hay una burla, iglesia. Y la iglesia se queda callada y se mete en esos asuntos también, en vez de marcar la diferencia. Eso no te hace religioso, escucha, eso no te hace religioso. Porque muchos confunden, es que son muy religiosos. No, tú tienes que entender que hay cosas que a Dios le agradan y a Dios hay cosas que tampoco le agradan. O es negro o es blanco. Pero no hay un signo de intermedio ahí. O usted está o usted no está. Y todo lo pintan como, bueno, es que esto no es muy malo. Malo es matar, malo es maldecir, malo es andar haciendo cosas. No, no califique las cosas, porque malo es malo y bueno es bueno. Y hoy hemos puesto como una etiqueta, es que esto no es tan malo, Dios. Pregúntale a Dios, pregúntale al Espíritu Santo y te va a dar la respuesta si es malo o es bueno. No se engañe, no se engañe. Estar o vivir bajo la gracia no nos da licencia para seguir pecando. No juegue con eso. Escucha, iglesia, y se lo voy a decir con mucha responsabilidad como pastor. Estar o vivir bajo la gracia no nos da licencia para seguir pecando. Es que muchos se agarran, es que abogado tenemos con el Padre. Sí, tenemos abogado que intercede y nos perdona si usted falló y se arrepiente de todo su corazón. Pero si sigue y sigue y sigue, oiga, es que ya le gustó el asunto. En una ocasión estaban los religiosos de la ley. Llega la mujer adúltera y estaba Jesús. Y Jesús le hace una pregunta porque querían matarla, porque era una mujer que le gustaba la vida alegre, pocas palabras así. Y los religiosos de la ley querían matarla porque esa era la ley en ese momento. Cuando tú fallabas morías de una manera dura, a pedradas, a Mairani. Pero gracias a que está el que extiende la gracia aún viendo nuestra condición. El religioso lo mata, pero Jesús aún viendo nuestra condición, ¿sabes qué? Mira, le dice algo muy importante. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. O sea que todos estaban listos ¿para qué? Mira cómo Jesús habla con sabiduría y le dice algo que confronta su realidad también de ellos. Ustedes la juzgan, pero ustedes también están como ella. El que esté libre de pecados, tire la primera piedra. ¿Y qué hicieron aquellos? Pero también le dijo algo a la mujer, y escuche esto. Le dijo, si ellos no te condenan, yo tampoco. Pero vete y no peques más. O sea, la perdonó, extendió gracia, pero le dio la palabra también que tiene que confrontar una realidad en su vida. Si la palabra no está confrontando realidades en tu vida, tú estás ignorando la palabra de Dios. Si tú estás ignorando o a lo mejor estás cerrándote los oídos para no escuchar al pastor porque está confrontando la palabra de Dios, realidades que estás pasando, que estás viviendo, que sabes que está mal delante de la presencia de Dios, no ignores la palabra de Dios. Le dijo, vete, pero no peques más. O
sea, extendió gracia en el momento, extendió amor cuando los religiosos y los fariseos querían apedrearla en ese momento. Pero gracias a que Dios en estos momentos sigue extendiendo su gracia, su favor y su misericordia. La palabra de Dios dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, hermana Lilka. Cada mañana que amanece es una oportunidad para decirle, Señor, yo quiero vivir conforme tu palabra. Yo quiero vivir conforme tu voluntad, Señor. Yo no quiero vivir conforme yo quiero, porque mi carne me conduce a hacer lo incorrecto todo el tiempo. Espíritu Santo, dígale, ayúdame a sujetar esta carne que me conlleva todo el tiempo a hacer lo incorrecto siempre. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. No somos Superman, lo necesitamos a Él para poder detener el hombre que llevamos dentro. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Dios nos da a escoger, tenemos libre albedrío. ¿Sabes que seremos juzgados por nuestras propias decisiones? Porque Dios no va a decidir por ti. Dios le deja el libre albedrío a las personas para que ellos elijan. O sea que cuando estemos en el cielo, vamos a ser juzgados por nuestras decisiones que tomamos aquí en la tierra. Sea para bien o sea para mal. Y en ese momento no va a decir, Señor, es que tú, no. Yo te di libre albedrío, mijo. Usted decidió ese camino. Mira, aquí podemos poner cuanta excusa, pero lo que hacemos aquí nos va a pasar factura en la eternidad. Y yo quiero vivir, no una vida perfecta, porque nadie es perfecto, iglesia. No estamos hablando de perfección, ni su servidor es perfecto. Estamos en el proceso de ser moldeados y de ser procesados todos los días. Pero escuche esto, en la manera en que podamos hacer lo correcto, hay que hacer lo correcto. En la manera en que usted pueda hacer lo correcto, lo sabio, lo bueno, hágalo. Sin miedo, hágalo, iglesia. No tenga miedo. Porque eso es lo que a Dios le agrada. Concluyo con estos puntos. La religiosidad destruye. El libertinaje también. Abusar de la gracia nos conduce a la destitución. Todo abuso no controlado trae consecuencias siempre. No controle algo y se va a salir de sus manos. Todo límite que se sobrepasa traerá consecuencias siempre. Abusar de un límite establecido por Dios traerá consecuencias. El que no suceda nada en el momento no significa que no llegará. Esto es bien importante, concluyo con esto. La gente abusa de la gracia y como no ve el resultado inmediato de lo que está haciendo, lo sigue practicando y lo sigue haciendo. Por eso escucha este punto. El que no suceda en el momento no significa que no llegará. Por eso es que siguen y siguen y siguen. Dios es buena onda y vamos a darle. No, en el momento tal vez no lo ves, la consecuencia, pero va a llegar. Y después no esté chillando. Las personas caen en el engaño como no ven consecuencias de lo que hacen en el momento, siguen abusando de la gracia. Las personas caen en el engaño, es un engaño diabólico eso. Tienes que reprender ese engaño diabólico de tu vida. Las personas caen en el engaño como no ven consecuencias de lo que hacen en el momento, siguen abusando de la gracia. Mira, yo soy buena onda con mis hijos, pero hay momentos donde lo buena onda se me va y tengo que corregirlos. Ahí está el mayor de 15 años. Grita como parece que lo estuviera matando. Mi hijo nada más lo estoy sobando. Ya escuchó todo el barrio, calmado. Le van a llamar a la policía al pastor y lo van a meter al bote. No abuse de la gracia.
Hijo, no abuse de la confianza de sus padres. No abuse. Es que tengo unos padres a todo dar y entonces voy a hacer lo que yo quiero. No. Mira, yo siempre he dicho algo aquí en esta casa. Yo siempre honro la vida de los Quino. Esvin ya está casado, ya. Y es harina de otro costal, Esvin. Pero te amamos, Esvin. Yo admiro a Ángel y admiro a Franklin. Muchachos calladitos, guapos, solteras, por favor, voltean a su alrededor. Tienen dos candidatos, chapines bien guapos, trabajadores, trabajan hasta la tarde si quiere, no va a sufrir con ellos, la van a tener como una reina. Sí, déles el número después, Ángel. Se solicita novia para Ángel y para Franklin también. Mira, estos muchachos son de Guatemala, sus padres están allá, millas de kilómetros de distancia. ¿Ellos pudieran vivir como ellos quieren? Claro que sí. Al cabo no está papá ni mamá. Pero porque tienen a Cristo y al Espíritu Santo de Dios, son lo que son. Yo los bendigo, Franklin y Ángel, los bendigo. Son un ejemplo hasta para mí. Y hoy en día, los hijos de aquí son malcriados y abusadores. Tienen todo y abusan también. ¿Sabes dónde vine yo a agarrar escarmiento? En este país. Porque dije, me costó tanto llegar aquí como para andar haciendo cosas que en el momento traigan consecuencias no agradables. Cristo me volvió a traer. Yo venía aquí a hacer dólares. Pregúnteme si tengo. Tengo deudas. Pero Cristo extendió su gracia. Venía perdido, venía mal. Pero Cristo extendió su gracia conmigo. No me rechazó, no me menospreció. Dijo, mi plan sigue vigente contigo todavía. Mi plan sigue vigente contigo. Hay alguien que necesita escuchar esta palabra. El plan de Dios sigue vigente contigo. El plan de Dios sigue vigente contigo. No es lo que hayas hecho en el pasado, sino el presente que ya Dios tiene para ti y para los tuyos. El plan sigue vigente contigo. El plan de Dios sigue vigente contigo. El plan de Dios sigue vigente contigo. No sobrepase los límites que Dios estableció, iglesia. Yo no estoy aquí para darte órdenes, ¿ok? Yo no estoy aquí para darte órdenes. En ningún momento estoy aquí para darte órdenes, sino para exponer la palabra. ¿Usted hace caso o no hace caso? Puede no hacer caso y está bien, no hay ningún problema. Pero en usted está recibir o no recibir el consejo de la palabra de Dios. Porque lo necesitamos para poder seguir avanzando en este caminar. Porque solo no puedo hacerlo. Necesito a una comunidad en la fe para que me ayuden a continuar en este caminar. Diga, yo te necesito. Diga el que está a su lado, yo te necesito en este caminar de la fe. Es más, ¿sabe qué? No se lo diga a su esposa porque es fácil. Dígale a alguien que no sea conocido. Dígale, yo te necesito en el caminar de la fe para continuar en este camino. Yo seré pastor, pero necesito una comunidad para seguir avanzando en este caminar. Amén. ¿Aprendimos el día de hoy? ¿Sí? ¿O le entró por acá y salió por acá? ¿Cuántos eran buenos estudiantes cuando estaban estudiando? ¿Sí? Levanten la mano. ¿Sí? ¿De veras o...? ¿Sí? ¿Era cerebrito? Bueno. ¿Y si pasaba los exámenes o chepeaba también?
Hermano, yo saqué bachillerato, pero... Y mi papá aún decía, mijo, vayas a estudiar a la escuela de agronomía para que se gradúe de ingeniero. Papá, sí, a duras penas saqué bachillerato, olvídese más de estudio. Me voy a trabajar. Dios es bueno, me póngase de pie, iglesia. Dios es bueno. Levante sus manos, iglesia. No se desconcentre. Y medite en esta palabra el día de hoy. Medite en esta palabra. No se desconcentre. Dígale, Señor, ayúdame a vivir bajo los límites establecidos a través de la palabra tuya, Señor. Que yo no pueda sobrepasar esos límites, Padre. Que yo pueda entender que hay ciertos límites que tú has puesto y establecido, Señor, para que no afecte mi relación primeramente contigo y mi vida espiritual también contigo, Señor. Te necesito, Espíritu Santo, dígale. Pudieras decirle, te necesito, Espíritu Santo. Dígale, te necesito, Espíritu Santo. Solo no puedo hacerlo. Mira qué tan bueno es Dios, que les dijo algo tan importante a los discípulos. No los dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que los guíe a toda verdad y a toda justicia. ¿De qué verdad está hablando? De la verdad de la palabra de Dios. No de verdades o de inventos humanos. Está hablando de la verdad de la palabra de Dios y de la justicia de Dios. La palabra de Dios es el manual que nos mantiene en el camino correcto, haciendo lo correcto siempre. El ser humano se desvía y se descarría porque no quiere obedecer la palabra de Dios. Por eso es que hoy en día usted ve un caos en el mundo, porque la gente no quiere seguir la instrucción de la palabra de Dios. Hay mucha rebeldía, hay mucha desobediencia. Hay muchos que están sobrepasando los límites y está trayendo consecuencias catastróficas a sus vidas y a sus generaciones. Por eso es importante no sobrepasar los límites de Dios sobre tu vida. Necesitamos guardar esa línea y decirle, Señor, ayúdame en todo momento y en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele fuerte palmas al Señor.